La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Afecta a personas de cualquier edad, pero ataca con mayor frecuencia a niños menores de 12 años y a los bebés les puede provocar discapacidad permanente e incluso la muerte. Se aproxima una nueva pandemia. México ha registrado un fuerte incremento en los casos de tosferina en lo que va de este año 2025, con más de 300 infectados y 3 bebés fallecidos. Esta enfermedad ha tenido un repunte en todo el mundo ante el descenso de las coberturas de vacunación registrado principalmente durante el período de la pandemia por COVID-19 hace 5 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, al término del año 2024, se registraron 35.435 casos con 10 defunciones. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica en julio del año 2024, alentando a los Estados miembros a fortalecer sus actividades de vigilancia y mantener un monitoreo constante de las coberturas de vacunación. La tosferina se adquiere cuando alguien inhala gotitas de saliva de personas infectadas, cuando éstas tosen o estornudan. La sintomatología se clasifica en 3 fases con base en el tiempo de evolución de la enfermedad. La fase 1 se denomina fase catarral, la cual se presenta de 7 a 10 días después de haber estado en contacto con una persona infectada. Su promedio de duración es de 1 a 2 semanas y se caracteriza por un inicio insidioso semejante al de un resfriado común, con secreción o congestionamiento nasal, estornudos, lagrimeo, fiebre menor que 38 grados centígrados y tos ocasional que poco a poco se va intensificando. La fase 2 se conoce como fase paroxística. Tiene una duración de entre 4 y 10 semanas y se caracteriza por accesos de tos violentos, paroxísticos, de predominio nocturno. Los ataques de tos se vuelven incontrolables y frecuentemente se acompañan de cianosis, es decir, de coloración azulada de la piel por falta de oxígeno. La tos es tan fuerte que genera dificultad para respirar después de un ataque de tos, con un sonido silbante chillón al inhalar aire, llamado estridor laríngeo inspiratorio. Los ataques de tos pueden causar, además, vómito y fatiga extrema. Entre los síntomas de alarma que requieren atención médica inmediata se encuentran las pausas en la respiración, es decir, apnea, así como fiebre alta, dificultad para respirar y ataques de tos severos que interfieren con la alimentación o el sueño, especialmente en bebés. Cuando se llega a esta etapa, en ciertos casos se requiere la hospitalización del enfermo, pues es aquí cuando pueden surgir complicaciones tales como neumonía, infección del oído medio, desmayos, deshidratación, convulsiones y muerte súbita. El índice de mortalidad por la tosferina va de 0.2 a 1% por cada 1000 habitantes y es más frecuente en los bebés, como ya se explicó.
La tercera fase de la enfermedad es la de convalecencia, la cual puede durar varias semanas o meses con tos que va cediendo gradualmente, aunque los pacientes siguen siendo vulnerables a infecciones respiratorias secundarias. Se debe sospechar de tosferina en toda persona con tos paroxística de 7 o más días de evolución, con al menos uno o más de los siguientes síntomas: tos en accesos que cause cianosis y provoque vómito, apnea o estridor laríngeo inspiratorio. En los menores de 6 meses, los únicos signos pueden ser apnea y cianosis, independientemente de los días de evolución. El diagnóstico se confirma mediante pruebas de laboratorio, como el cultivo de exudado nasofaríngeo o la reacción en cadena de la polimerasa PCR. Para combatir la tosferina se utilizan medicamentos de primera y segunda línea. Los de primera línea son los macrólidos, como eritromicina, acitromicina y claritromicina. Como medicamentos de segunda línea se usa la combinación de trimetoprima y sulfametoxazol. Desde luego, el tratamiento también incluye fármacos para controlar la fiebre y el congestionamiento nasal. En los casos graves, especialmente en bebés, puede ser necesario el ingreso hospitalario, como ya se mencionó anteriormente. En nuestro país es posible prevenir esta enfermedad mediante la vacunación. La vacuna pentavalente acelular protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e influenza tipo B. Además de la vacunación, se recomienda una serie de medidas para prevenir la propagación de la tosferina, que incluyen lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con la parte anterior del codo al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios o artículos personales. Asimismo, se aconseja mantener a los recién nacidos alejados de personas con síntomas de resfriado o tos. La tosferina es altamente contagiosa y afecta principalmente a los menores de 6 meses, quienes aún no cuentan con la protección completa de la vacuna. Además, otros sectores como los niños pequeños, las mujeres embarazadas, las personas con sistemas inmunológicos debilitados y los adultos mayores también enfrentan un mayor riesgo de complicaciones.